Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Aquí estamos nuevamente contentos, gozosos de traer la hermosa palabra de Dios, la enseñanza de su santa palabra. Tuve que borrar el video porque se me olvidó poner el volumen, así que lo volví a hacer. Dice: la midra o turbante de lino fino, adaptado para cubrir la cabeza del sumo sacerdote, tenía en la parte delantera una lámina de oro con la inscripción Santidad a Jehová. Esta era la lámina de oro con la inscripción que decía Santidad a Jehová. Y dice aquí que estas palabras nos enseñan que sin santidad nadie verá al Señor. O sea que nosotros debemos ser santos como Él es santo. A esta lámina, y santo no quiere decir que como algo místico que tú no puedas lograr alcanzar. Santo significa separado para Dios, o sea, consagrarte a Dios, apartarte de la maldad, del pecado y hacer la voluntad de Dios. A esta lámina, en conjunto con la diadema que la sujetaba, se le llamaba diadema santa, la cual contrastaba con la palancura del lino de la midra, atada con un cordón azul. O sea, esta diadema estaba atada con un cordón azul. Y se encuentra en Éxodo 28, 36 y 38. Y dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón azul y estará sobre la mirra, por la parte delantera de la mirra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. O sea, en otras palabras, recordándole que tenían que guardar santidad para que hallaran gracia delante de Jehová. Hallamos gracia cuando vivimos una vida santa y piadosa delante de Dios. Después, en Levítico 8:9 dice: después puso la mirra sobre su cabeza, y sobre la mirra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y estamos leyendo aquí que al mirar al sacerdote en el desempeño de sus funciones, lo primero que se le veía era aquel grabado que enfatizaba el hecho de la santidad como una expresión de Dios y que debía estar situada como lo más alto de todo el orden levítico, o sea, en la parte de arriba, en la cabeza. Tenemos que tener en alta estima la santidad, que eso se ha perdido hoy en muchas iglesias. La colocación de aquella lámina sobre la frente de Aarón indicaba que él llevaría las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus ofrendas. Y sobre su frente estaría continuamente para obtener gracia delante de Jehová. Al ofrendar su sacrificio, los israelitas presentaban los símbolos de la muerte expiatoria o sustituta de Cristo en la consumación de los siglos. Y por ello había esperanza para los hombres de fe. Era el sacerdote quien, como mediador, aceptaba la responsabilidad de las deficiencias de todos los movimientos carnales que se mezclaban con las ofrendas más sagradas, haciendo constar que la base justa de la redención en la presencia de Dios. O sea, que el sumo sacerdote sabía todas las deficiencias que tenía el pueblo. Por tal razón, pedía misericordia a través de estos sacrificios de animales, y solamente él sabía, el sumo sacerdote, que yendo a la presencia de Dios, el pueblo podía alcanzar misericordia y que la ira de Dios no estuviera sobre ellos, sino el favor y la misericordia de él. Y así nosotros tenemos que orar por los que están cometiendo hechos desagradables delante de la presencia de Dios, para que Dios tenga misericordia de Dios y el Espíritu Santo trabaje en sus corazones y cambie su manera de pensar y cambie su manera de actuar en ellos,
para que no terminen muertos espiritualmente, porque la paga del pecado es muerte. Tenemos que orar por nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros empleados o compañeros de trabajo, por nuestros gobernadores, alcaldes, presidentes. Tenemos que orar por todo el mundo para que Dios salve las almas. Una de las oraciones principales que debe estar en nuestras oraciones es la salvación de las almas, que Dios convierta los corazones de piedra en corazones de carne. El gran sumo sacerdote Jesucristo en la epístola a los Hebreos cumple el simbolismo de aquella lámina, ya que solo Él es capaz de proclamar santidad a Jehová. El único que no pecó desde que entró a la tierra hasta que salió de ella fue Jesús. Por lo tanto, como el mejor ejemplo que existe, nos demanda que vivamos una vida santa, porque si Él lo pudo hacer, que era todo humano, 100% humano, Él nos dio el ejemplo cómo se puede vivir una vida piadosa y santa delante de Dios. Él nos enseñó en la Escritura. Es importante, imposible que usted conozca a Dios sin leer la Escritura. Usted tiene que leer la Escritura si quiere conocer a Dios, si no, no lo va a conocer. La Escritura le explica claramente cómo es Jesús y cómo podemos vivir una vida santa. Sin la Escritura es imposible conocer a Dios. Así que si usted no lee la Biblia, pues no va a llegar ni de aquí a la esquina, porque es obligatorio leer la Biblia para vivir una vida santa. Si no la lee, no va a poder conseguir la santidad. Tenemos que dejar la pereza, los entretenimientos, las distracciones y sacar tiempo para leer la Biblia. Al hablar de santidad, según la revelación bíblica, se refiere a una cualidad absoluta y fundamental de Dios que se manifiesta en su justicia y en su amor. Una virtud indispensable de todo creyente, y además es un atributo asignado a ciertos lugares, objetos, días, etc. El término significa puro en el sentido físico, moral y espiritual, o sea que tenemos que mantener una vida pura, no vivir inmoralidades, no vivir cosas que nos contaminen, afecten también nuestro físico, porque si nosotros, ¿verdad?, nos dedicamos a tomar, al alcoholismo, por darte un ejemplo sencillo, va a afectar nuestra capacidad de pensar, porque está comprobado que si usted toma alcohol, afecta su capacidad de pensar, afecta sus neuronas, afecta el hígado, que muchos han muerto por cirrosis hepática debido a que consumen demasiado alcohol, o han tenido accidentes porque afecta su juicio, han borrado cinta, han matado gente inocente a través del alcoholismo, pues han perdido la vida porque al estar borrachos tienen un accidente y mueren en el accidente. Por eso Dios te manda a vivir una vida santa, apartado del pecado, del alcoholismo, de la borrachera, de todos los pecados que existen. Te doy un ejemplo solamente, de las inmoralidades sexuales, todo eso. También quiere decir separado, puesto aparte o consagrado. O sea que ya la vida no depende de ti, de lo que tú quieras, sino de lo que Dios quiera hacer en tu vida. Ya no son tus caprichos, ya es la voluntad de Dios sobre tu vida. Como Jesús dejó el trono, se hizo hombre para cumplir la voluntad de Dios. Eso se habla de humildad, de sujeción, de servidumbre. Así todo cristiano debe ser, buscar la presencia de Dios sobre sus deseos, sobre sus caprichos, sobre sus sueños. La voluntad de Dios es mejor que todo eso. La santidad consiste en estar separado de toda contaminación y de todo pecado. Cuando Isaías oyó los serafines proclamar: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, clamó: porque siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Entonces fue quitada su iniquidad y expiado su pecado. Cuando reconocemos que somos personas inmundas delante de Dios y que necesitamos diariamente limpiarnos, es cuando Dios se agrada de nuestro caminar, que queremos vivir, y se da cuenta que queremos vivir una vida santa delante de su presencia.
Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Es una demanda de Dios, no es que si quieres o no. Tienes que hacerlo, no es un debes o podrías o quizás o tal vez, es que Dios te demanda que lo hagas, santidad. Y os es apartado de los pueblos para que seáis míos. Ya tu vida no es tuya, es de Dios. O sea, por lo tanto, tienes que vivir una vida consagrada a Dios. Esta vida no es tuya, recuérdalo siempre. No es lo que tú quieres hacer con ella, es lo que Dios quiere hacer con ella. Él nos compró a precio de sangre y por lo tanto, como mínimo agradecimiento, tenemos que entregarle nuestras vidas a Él para que Él haga con nosotros lo que a Él le plazca. Dice, hay varias cosas que debemos observar en esta lámina. Era de oro. Tenía grabadas las palabras santidad a Jehová. Estaba sujetada por un cordón azul. Estaría continuamente sobre la frente del sumo sacerdote. Era para llevar las faltas cometidas en todas las cosas santas. El oro significa divinidad y el color azul celestial. La divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo divino, lo celestial. El color azul, lo celestial, el cielo. Pues la santidad viene de Dios. En otras palabras, nosotros no podemos ser santos por nuestras propias cuentas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder vivir una vida santa. Aquel que quiera ser santo por su propia cuenta sin la ayuda de Dios no lo va a poder lograr. Aquel que se cree que por hacer obras ya se ganó el cielo, no, así no es, así no funciona. La santidad viene de Dios hacia el hombre, no del hombre hacia Dios. Necesitamos, el único que te puede llevar a la santidad es el Espíritu Santo. El hecho de que sea un grabado y que no eran letras pegadas o escritas que se podían caer, borrar o rayarse, nos habla de una santidad divina, absoluta, perfecta e inmutable. O sea, la santidad de Dios es perfecta, es inmutable, no cambia, es absoluta. ¿Quién era capaz de usar esa corona sino nuestro gran sacerdote? Aquel que es continuamente santo, o sea, Jesús. Él es Él el único capaz de exigir santidad y de borrar el pecado de su pueblo que está llamado a ser santo. El único que puede borrar tu pecado se llama Jesús. Y dice aquí, para terminar, 1 de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, cuando no conocíamos a Dios, pecábamos y no teníamos cargo de conciencia o no nos importaba, quizás teníamos cargo de conciencia, pero no nos importaba porque no sabíamos cuán real era Dios. O sea, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si Dios te demanda santidad, esto quiere decir que se puede ser santo, se puede vivir una vida santa. Dios no te va a pedir algo que tú no puedes hacer. Una persona que haya matado a 100 personas, si se arrepiente y viene a los pies de Cristo, por darte un ejemplo, porque pecado por pecado es pecado, pero te lo estoy exagerando para que puedas ver que sí es posible la santidad. Una persona que haya matado a 100 personas y se arrepiente y viene a Cristo, puede vivir una vida santa. Y Dios lo llama santo. Porque santo significa que tú aceptaste a Jesús y decides vivir para Él, separarte para Él. Eso es santidad y de hacer su voluntad. Hijitos míos, 1 de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea que aún estando dentro de Dios, si pecaste y vienes a Jesús y te arrepientes y te apartas de ese pecado, Jesús te perdona. No te desecha una vez tú pecas.
Si te arrepientes de todo corazón y no sigues persintiendo en tu maldad y en tu pecado, Él quita el guante, te quita el pie de encima, te perdona. Porque el que no confiesa su pecado, dice la Biblia, que no prosperará. O sea que Dios te va a poner el pie encima para que no prosperes y sientas el dolor del pecado y te arrepientas. Si te arrepientes y dejas de hacer ese pecado, entonces Dios te perdona y puedes vivir una vida de santidad. Les dejo con esta hermosa enseñanza. Espero que se hayan gozado como yo me gocé. Y quiero decirle que sí se puede vivir una vida santa. Si Jesús lo pide, vuelvo y le repito, es que se puede vivir una vida santa. Y eso es bueno porque nos ayuda a vivir en paz, en amor y en armonía. Dios les bendiga, Dios les guarde. Buenas noches y sonriamos que el Señor nos ama. Buenas noches.